Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Simpatía por la Industria Musical, el contenedor de experiencia profesional empeñado en recabar testimonio de los players que ilustran el escenario que conforma el negocio y sus aledaños de la industria musical. Hoy nos visita la escenificación de la fusión del esfuerzo y la pasión por su cometido, que ha sabido labrarse el respeto de un sector, afortunadamente cada vez más desprovisto de matices sexistas, en el que continúa y avanza como se merece. Hemos quedado en que ser mujer ya no es noticia. Hemos quedado en reconocer la obra de los que están detrás, de los que reciben el aplauso en los escenarios. Es el fin de este podcast. Un inmenso placer, pues, recibir a una persona valiente que rezuma actitud en una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante. Un placer recibir la palabra y el testimonio de Chen Castaño. Bienvenida, Chen. Hola, Carlos, muchas gracias. Nada, un placer absoluto tenerte. Para mí es un placer también, por fin lo hemos conseguido. Sí, lo hemos conseguido. Madre mía. Además que sepas que bueno, sobre todo son muchas tus compañeras que me han dicho siempre tienen que estar Chen. Digo, lo parece que cuadrar su agenda. Es que soy una pringada y al final no tengo tiempo nunca para mí. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, en una entrevista leí que empezaste muy jovencita en un mundo de hombres. ¿Qué significa esto? Sí, es correcto. La verdad es que sí, empecé muy jovencita porque yo, de hecho, estaba en la universidad y entonces, una de mis hermanas trabajaba en una agencia de management, en role management de aquella, Sí. Tenía las bandas un poco más importantes de la movida, y yo empecé un poco ahí, pues en verano, haciendo facturas, cogiendo el teléfono, un poco todo, y empecé a sentir ese gusanillo y a que me gustaba mucho eso, que quería estar a toda costa. ¿Y con qué bandas trabajabas? ¿En qué bandas lleva rol? Pues Rol llevaba Alaska y Pegamoides en ese momento, Mamá, llevaba Gabinete Caligari, Loquillo y Trogloditas, Aviador Drone, Nacha Pop, todos. O sea, todos. Fue lo que fue Derribos Arias, el pre-10, pre-10-10, efectivamente. Vale. O sea, de hecho estaba Pito ahí en rol también. Bueno, Pito en ese momento no estaba. Pito entró después como road manager de Alaska, pero en ese momento pues solo estaba Santiago Cano y mi hermana Imalés, que trabajaba como road manager, como contratación, un poco. Es que en aquella época no estábamos tan mimados como ahora, se hacía un poco de todo. De hecho, ella era de lunes a viernes contrataba y los fines de semana se iba de bolo, conducía la furgoneta, chequeaba el sonido, todo. ¿Y qué recuerdas siendo tan jovencita de todo este boom que supuso, claro, imagínate, a mí me encantaba, yo era súper joven. Es que, a ver, la primera vez que empecé con esto, que fue el primer año de universidad, pues como que todo me explotó en la cara, ¿sabes? Era la movida incipiente, todo, claro. Rocola, el salir, el no sé cuántas. Yo estaba muy protegida por mis hermanas mayores, pero disfrutaba muchísimo de todas esas cosas y para mí fue espectacular. De hecho, quería quedarme a toda costa. Recuerdo que mi padre me dijo, déjalo, sigue con la carrera y yo te pago lo que te están pagando en ese trabajo, pero por favor deja el mundo de la farándula, que decía él. Pero a mí me cautivó desde el primer momento, la verdad. ¿Y coincidiste también con gente que en esos inicios que luego ha continuado en el negocio? Sí, todos. Bueno, de hecho, la oficina de rol compartíamos en ese mismo despacho. En Alonso Cano 63 estaba también Dro, lo que era la primera vez que se puso en marcha Dro. Ah, qué bueno. Luego yo seguí trabajando con... Bueno, en fin. Vale, pues aparte fue toda la eclosión de esos grupos, también la eclosión de los ayuntamientos, ¿no? Cuando se contrataba absolutamente todo, ¿no? Sí, era una época gloriosa. O sea, se hacían giras tan grandes que tenías que cuadrar calendarios en función un poco de los puntos geográficos. Había tanta oferta, tanta demanda, ¿no? De actuaciones que tenías que tener un mapa e ir viendo un poco por dónde te movías, porque ya no es como ahora que es, hago un back-to-back en Almería y es que luego el siguiente es en Coruña. ¿Sabes? Claro. Joder, pero claro, todo ese diseño, de repente, cada fin de semana, 20 grupos aquí para allá, no furgonetas, los managers... Sí. La locura, pero súper divertido. Bueno, y en esa época empiezas solamente lo que es un poco lo que es los directos, todavía no tienes relación con las compañías, ¿no? O sea... No, en ese momento estoy solamente, como te digo, entrando como una... desde más abajo imposible, ya te digo. O sea, yo cogía el teléfono, hacía facturas a máquinas, era una cosa, era prácticamente que vete aquí, vete allí, era este rollo. De ahí sí que es verdad que empecé... Yo no me acuerdo muy bien, pero creo que sí, fue como inmediatamente después. Luis Gómez Escolar montó un sello independiente que se llama Troya Records, que fueron nada más los primeros que grabaron, si no me equivoco, grupos de rap español.
Y ahí empecé a trabajar con ellos también y de ahí ya salté a Dro. A lo que era Dro. ¿Y en Troya qué hacías? Porque era muy pequeñita, ¿no? Troya era pequeñita, estábamos mi hermana y yo, Males y yo y Luis. Y bueno, en Troya pues teníamos grupos que además, bueno, a mí me encantan, desde a día de hoy los sigo oyendo, Sindicato del Crimen, DNI, grupos pues muy incipientes. Era también estaba Objetivo Birmania, ¿no? No, ya sabía. No, Objetivo Birmania no estaba en Troya. En Troya era solamente, como te digo... absolutamente pionero, ¿no? Pero no te puedes imaginar, a raíz de un reportaje que hizo Miguel Trillo, bueno, fue todo así, pues eso, muy emocionante, muy ponerlo en marcha desde el primer momento. Me acuerdo que en ese momento Cámara grabó también... el Rap in Madrid. Sí, claro. Creo que fue Rap in Madrid el que hizo Ariola, Cámara. Sí. Bueno, y si tuvieses que identificar ese momento que empiezas con lo de Rol y luego Troya, si tuvieses que identificar ese momento que te hizo clic la cabeza y que dijiste me quiero dedicar a esto, ¿lo tienes ahí identificado o es un cúmulo de circunstancias? A ver, es un cúmulo de circunstancias, pero hay una cosa que tengo súper identificada y es... vamos a ver, yo supongo que todo el mundo tiene como objetivo ser feliz y dedicarse a algo que le gusta, ¿no? Yo ahí descubrí que me encantaba lo que estaba haciendo, que disfrutaba muchísimo y sobre todo, no quiero ser prepotente, pero como que tenía mucho que aportar porque tenía una frescura y unas ganas de hacer todo que necesitaba seguir ahí. Qué bueno. No, al final es eso, todo el mundo tiene una formación, pero tiene ese momento, ¿no? Al final de sí, claro, dices... mi formación no tiene nada que ver. Ya, claro. Psicología, que no tiene nada que ver con esto. Bueno, y de alguna manera también en Troya Records también hacíais lo que era el booking también de los artistas o solamente... Sí. O sea, que también pero estoy hablando de una cosa muy de estar por casa, era todo muy pequeñito, ¿no? Claro. Y de ahí, además, fue cuando saltamos a Dro. A Dro, vale, pero porque Troya se va a Dro o tú te vas a Dro. Bueno, es que vamos a ver, la relación que había entre Luis Gómez Escolar y Miguel Ángel Gómez, presidente de Dro en aquel momento, era muy estrecha y entonces pues es que no me acuerdo si se hacía la distribución también, es que no me acuerdo muy bien cómo era ese tema, pero sé que estaba todo ahí un totus revolutum y por eso acabamos ahí. Y que encima vives también ese momentazo de Dro, ¿no? Es el momento de Dro ese de súper momento de Dro. O sea, que guay, ¿no? Vas de momento en momento, pero el momento te lo Rol... o sea, ¿entiendes ahora por qué tengo esta pasión por este negocio? Porque todos han sido momentazos. Claro. Yo hay veces que pienso, no sé si han sido momentazos o es que yo lo he vivido como momentazo. Pero ese momento donde Dro empieza a crecer, cuando luego se fusiona con Gasa y con Twins, cuando se hace ya una compañía un poco más grande, pero sin dejar de tener esa esencia de compañía independiente, porque... A ver, al final éramos departamentos, prensa, radio, televisión, pero al final todos hacíamos todo, estábamos como muy arropados unos con otros. O sea, yo recuerdo cosas que ahora son impensables, pero yo me acuerdo de ir con los singles de aquella, a entregar los 125 singles de la cadena y volver con las bolsas, porque es que no se podía gastar tanto, ¿sabes? Ese tipo de sensación y de cariño, de mimo y de confianza por la gente con la que estás trabajando al final, ¿no? Qué bueno. Que era difícil, porque yo trabajaba en Dro, tenía que ir a la radio y mientras que todo el mundo iba con, pues yo qué sé, con Mecano o con Whitney Houston, yo llegaba y decía, por favor, bótame rojo a Dinamita para los pollos, o a La Granja, o a vete tú a saber, grupos que claro, o a Víctor Coyote, claro. Yo soy fan, pero en fin. Y bueno, y aparte de eso, pues, había crecido la compañía, ya me imagino se había cambiado de Alonso Cano, ¿no? Sí, se cambió de Alonso Cano, se fueron a Francisco Remiro, estuvimos en Francisco Remiro muchísimo tiempo. Sí. Luego ya, de hecho, yo cuando me fui de Dro seguían en Francisco Remiro. Vale. Yo siempre he seguido Bueno, sí, que eres parte de la transhumancia que hemos hablado muchas veces en las compañías y te vas a Sony, ¿no? Me voy a Sony, como jefe de producto latino, ¿no? Sí, la época de Claudio Condé. A mí me llama Maín Gómez Escolar y me dice que bueno, que están buscando un poco a alguien así para hacer esa labor de producto latino. A mí de entrada me espantó, porque a mí el producto latino pues no es lo que más me gusta del mundo. Fíjate cómo son las paradojas de la vida, que mira, ahora estoy en Planet y nuestro core business es el producto latino. Pero de aquella pues era, bueno, pues reuniones de programación, dirimir si era interesante grabar a Ricky Martin o trabajar los títulos de Julio Iglesias, de Rafael, de Pimpinela, bueno, una cosa que a mí
con todos los respetos, no me gustaba. A mí me gusta otro tipo de música. Pero bueno, estuve... Y no había todavía más explotado el término latino como lo entendemos ahora, ¿no? No, para nada. Era algo absolutamente menor, ¿no? Pero además, por supuesto, es decir, allí las estrellas y los cabezas de cartel eran Julio Iglesias, Rafael, yo qué sé... Esos que conociésemos en España. Luego estaba Pimpinela, que era un grupo que solo tenía éxito en España, una cosa inexplicable, y en Argentina. Y bueno, era todo producto muy... ¿Y qué sensación te da ahora de repente ver que casi los Grammy Latinos casi han superado a los ¿cómo es ese Grammy momento? Sound? Es verdad, efectivamente. Fíjate los Grammy Latinos y Bad Bunny, o sea, Claro. fue impresionante. Pues la verdad es que no sé cómo manejar ese tema, porque a mí verdaderamente... Siempre a priori he renegado de ese tipo de música. A mí me gusta toda la música, porque la verdad es que me gusta toda, desde la copla hasta... bueno, lo que más me gusta es el rhythm and blues, eso está claro. Quiero decir, pero al final nunca pensé que iba a ser capaz de cantar canciones de reggaetón y estoy en un punto en el que efectivamente me he comido el disco de Un verano sin ti. Es así. Entonces, yo creo que eso es algo que es como tsunami, ¿no? De pronto te pasa por encima y no tienes más remedio que convivir con ello y tratar de extraer la parte positiva. En mi caso, tengo que estar ahí porque es lo que está demandando el público y yo me dedico a hacer cosas que el público quiera consumir. No puedo, ¿sabes?, mantenerme al margen. Bueno, hablabas de Mayín Gómez Escolar, de Claudio Condés. ¿A quién recuerdas más en Sony de esa época? A Raúl López, a Manolo Moreno, bueno, a Blanca Salcedo, encantadora. Maite Díez, por supuesto. Pues no sé quién más. Seguro me estoy dejando a alguien y luego me van a decir, joder, tía. Pero bueno, así de entrada esto era un poco. Vale. Era ya las oficinas de Castellana. Era Castellana 93. Sí, exacto. Bueno, y llega otro cambio que es Rumor, ¿no? Haces labores de booking y ejerces un papel fundamental en la contratación y producciones de galas, de TP, premios de la música, disco del año. ¿Qué era Rumor exactamente? Rumor era una agencia de management, tenía una parte editorial también, pero yo no trabajaba en ella. Yo en Rumor básicamente entré haciendo un poco cuestiones artísticas, por así decirlas. Después me coincidió con el embarazo y nacimiento de mi primera hija, entonces cuando volví ya entré a hacer contratación propiamente dicha, pues de bandas como Los Rodríguez, Manolo Tena, Seguridad Social. ¿Quién más teníamos de aquella? Así grandes, yo creo que eran estos tres. Luego estaba David Santisteban también, que fíjate ahora qué mono, me encanta verle. Y yo que sé, grupos así más pequeñitos, pero como grandes, pues yo hacía booking. Y de ahí, estando ahí, es cuando me llama Miguel Bosé. Para el séptimo. Para el séptimo de caballería. Pero bueno, antes también en Rumor te supone una cierta universidad en el sentido que, bueno, eso, haces galas ya grandes. Bueno, las galas grandes realmente, o sea, yo en Rumor lo que hacía era más contratación. Vale. Solo que después sí que esas galas, muchas las he hecho con José Luis Rupérez, sobre todo todas las ediciones del disco del año las hemos hecho juntos. Y bueno, los premios de la música los he hecho con Miguel Bosé, un poco compaginados con el séptimo. Vale. Con el séptimo de caballería, que bueno, que se ha hablado en el programa varias veces de gente que la verdad es que, joder, que fue un rara avis y desde luego es un recuerdo absolutamente flipante. Maravilloso. No ha habido un programa así de música, no solamente ya a nivel el contenido, sino cómo se cuidaba todo. Entonces, en estos momentos que Miguel tiene esa imagen tan tal, la verdad es que, bueno, hay que sacar, ¿no?, pecho por él, porque la verdad es que ese programa La verdad es que hizo un trabajo increíble. A mí me llamaba la atención porque él siempre decía, él era tremendamente cuidadoso con toda la gente que venía al programa. O sea, se preocupaba de saber qué le gustaba para que ese artista lo tuviese en su camerino. Desde alfajores para Sergio Makarov hasta un jamón para José Manuel Casán de Social. Es decir, al final él se preocupaba muchísimo de que sus invitados estuviesen bien atendidos. Yo siempre le decía, joder, me gusta mucho, me parece muy generoso por tu parte. Y él me decía, es que a mí me encantaría que cuando yo fuese, o sea, me gustaría que la gente tuviese esa empatía, ¿no? Que supiesen un poco entender cómo es esta situación. Entonces, en ese sentido, fue maravilloso el séptimo. A mí, de verdad, que podría decirte que ha sido prácticamente, bueno, no sé si... Yo creo que la mejor experiencia profesional que he tenido. Me he divertido muchísimo, he aprendido muchísimo, he conocido gente súper interesante. He disfrutado mucho sobre todo con bandas que venían a grabar que ponían todo tipo de pegas, como por ejemplo REM. No, pues esto, tal, y vienen 17 días antes a ver no sé qué, no sé cuántas, y solo vamos a tocar 20 minutos y no sé qué, y no sé cuántas, todo pegas, y llegar allí, estar tan a gusto. Claro.
y quedarse tocando no sé cuánto tiempo y que hiciésemos una grabación que te mueres, Claro. porque disfrutaban y porque se sentían súper bien atendidos y porque además la dotación técnica también era un tema muy importante. Como bien sabes, es un tema importantísimo para los artistas. Entonces, sentirse tan arropados, tan seguros, era algo inusual. Claro. No, y hombre, y sobre todo es eso, para la gente que no tuvo oportunidad de verlo por edad o tal, es un programa donde se grababa en directo, además, Exacto. y con todo lo que Sí, implicaba, sí. ¿no? O sea, Sí. que ahí en el Álamo, en el Sí, estudio sí, sí, fantástico, y eso, casi 3 años duró Sí, casi 3 años. Bueno. ¿Y qué piensas ahora, hablando de eso, de que el recuerdo que hay de un programa como El Séptimo de Caballería, qué piensas que tristemente haya tan poca presencia de la música en las televisiones? Yo siempre he dicho que, y además pasaba durante la emisión del Séptimo, todos somos muy intelectuales y nos gusta muchísimo la música y no sé qué, no sé cuántos, pero a la hora de la verdad hay otro tipo de entretenimiento que capta la atención muchísimo más, que no es tan intelectual, con lo cual la gente no lo reconoce, pero la realidad, los números cantan. Es decir, al final es una pena que no haya plataformas donde la gente pueda ver a otra gente tocando en directo o, como en el caso del Séptimo, haciendo colaboraciones o haciendo cosas inusuales. Es una pena. ¿Y qué sucede? Pues bueno, aquí abro un melón curioso. Claro, es un programa caro, es un programa muy caro, difícil de rentabilizar y entonces, pues claro, supongo que estamos en otra ahora. Sí, hombre, digo, tampoco igual es ir a un proyecto, un programa como era El Séptimo, que quizás, si dadas las circunstancias, sería complicadísimo como sacar adelante, ¿no? Pero simplemente un programa de música, ¿no? Donde al final lo que tú que has vivido la trinchera de pues, la época de rol, del management o de una compañía incipiente como Draw o después en sonido, lo importante al final que era que un artista tuviese esa visibilidad, ¿no? Esa ventana, ¿no? Para tal y lo que suponía, ¿no? De cara a su carrera, ¿no? Sí, pero fíjate en algo, la verdad es que yo creo que la exigencia musical también ha decaído, es decir, yo he disfrutado muchísimo abriendo un vinilo y viendo las letras y viendo todas esas cosas, y ahora el consumo de música es mucho más efímero, más rápido, a todos los niveles. Entonces, al final, la gente ve cosas en plataformas y tampoco nota tanto esa carencia de que no esté en televisión. Nosotros no teníamos esa opción, ¿sabes? Era un poco más, o veías algo en la tele o, bueno... Claro, sí. Ahora no, ahora la gente que quiere ver un vídeo, una actuación, un tal, pues no tiene nada más que abrir sus redes y ya está. Sí. Bueno, quizás también porque, claro, al no haber esa... Claro, exacto, claro. Nunca sabremos si una cosa ha provocado la otra. Totalmente. Bueno, y de ahí, del Séptimo, te enrolas en Rock in Rio. Rock in Rio, que llega a Europa, ¿no? Y estás responsable de contratación en 3 ediciones, si no me equivoco, en Madrid y en Lisboa. ¿Qué recuerdas de esos momentos? Supongo que tendrás una cascada de recuerdos. Eso fue maravilloso también. Fíjate, llegué ahí porque Pino Saulióco me llamó y me dijo, vamos a hacer una cosa que no sé qué, tal. Bueno, ya sabes lo emocionante y emocionable que es Pino, ¿no? Es un tío súper vehemente y con una pasión inigualable, con lo cual me cuenta esta película y digo, bueno, pues nada, pues... De hecho, yo cuando fui a ver a la gente de Rock in Rio, yo estaba haciendo en ese momento una edición del disco del año y unos premios de la música. Entonces era una locura, porque me iba por la mañana súper temprano a las oficinas de Rock in Rio. Luego volvía a Rumor a hacer el disco del año. Tal. Fue una historia muy un poco estresante, ¿no? Pero sí, es verdad, cuando llegué a Rock in Rio no sabía muy bien qué es lo que se venía, ¿sabes? Porque de pronto la primera cosa que hice con ellos fue preparar un poco la fiesta esa que hicieron en las ventas de bienvenida y tal. Y entonces ahí dije, ostras, qué dimensión de proyecto es esto, qué maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, yo hacía un poco la contratación nacional y bueno, yo venía de conocer, pues eso, a todo el mundo en el panorama nacional y ellos venían de fuera y su fuerte era pues la contratación de grandes bandas. Luego al final ya, pues claro, es como todo, te empiezas ahí ya a meter y empiezas a compaginar todo. Ahí empecé a trabajar un poco más de cerca con Robert Grima y descubrí que era un tipo estupendo y porque a Pino ya le conocía, vaya. Claro. Y la parte que tiene que ver con los brasileños, pues para mí también fue un descubrimiento, ¿no? Fue otra manera de ver las cosas, con otra perspectiva. Ellos venían de ser absolutamente triunfadores en Brasil y entonces entraron aquí y fue como, pero ¿cómo es posible que la gente no me haga la ola a mi paso? Y es como, ojo, estamos en España. Pero bueno, muy bien, me encantó. Bueno, estuvo la anterior invitada fue Rocío Vallejo Nájera. Sí, ella estaba efectivamente en Telefónica. Contaba de esas reuniones donde hablaban con el equipo de Medina, de Roberto Medina,
y que, claro, muchas veces era como un momento que tengo que salir fuera, entonces que se veía que salían fuera a hablar, que era al final el que tomaba las decisiones y todo, tal, ¿no? O sea, sí. Y bueno, y hacías la contratación, ¿alguna compleja? ¿Quién te hizo sufrir más en esas ediciones de te podía preguntar quién no te hizo sufrir, ¿no? Sí, la verdad es que, jolín, es que era complicado, porque además piensa en una cosa, al final Rock in Rio era unas fechas determinadas, entonces de pronto la gente decía, jolín, es que no me puedo creer que no hagáis el concierto de no sé quién, por ejemplo AC/DC, que fue uno de los que estaba en la edición de 2012, que iban a estar. Claro, no pueden llegar porque vienen de Escandinavia, toda su producción tiene que llegar, tiene que montarse y no da tiempo. Entonces, tú no puedes salir a la calle a decir, mira, es que no da tiempo por cuestiones técnicas. O tú tienes, como digo, unos determinados días y la disponibilidad de los artistas pues son esos días y no son otros. Entonces, no es lo mismo que tú decidas un día, voy a hacer Madonna. A ver, Madonna, ¿qué día puedes? 17 de marzo, venga, pues como este. Allí tienes que ceñirte a unas fechas en las que tú tienes todo montado alrededor y no siempre es fácil. Entonces ahí tienes que hacer un encaje de bolillos curioso. O sea, ahí sí estaban anunciados, pero no pudieron. No estaban anunciados, estaban previstos. Se iban a hacer, pero no pudo ser. Vale. Y bueno, era un enclave complicado. Lo de Arganda, que bueno, que ahora se va a hacer ahí el Primavera Sound. ¿Crees que fue parte de que no terminase de cuajar el enclave? Sin duda. O sea, los carteles eran buenísimos. Buenísimos. No se explica. Es decir, teníamos artistas... Yo me acuerdo que ese año Manolo García hizo una gira que te mueres, hizo no sé cuántos We Things, bla, 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 bla. Y cuando nosotros lo cerramos en Rock in Rio, que además creo recordar que estaba Manolo García, estaba Neil Young y no me acuerdo quién, ahora no me acuerdo, pero ¿cartelazo? Sí. Bueno, pues no. No cuajo. O sea, de pronto no, la gente no iba. Ahora ya la gente lo ha interiorizado de otra manera. Se está haciendo el Summer, se está haciendo varios años ya ahí, y bueno, pues más o menos. Pero yo no sé qué demonios pasaba. Ese año, el año que hicimos Rage Against the Machine, fue el año que se volvieron a juntar otra vez, Sac de la Rocha. Y ellos estuvieron en Bilbao, metieron como 50.000 personas, o 40.000, o una barbaridad. Bueno, pues en Rock in Rio no conseguimos esa pegada. Yo sí creo que era por el sitio en el que estaba. Fue la primera vez que se hacía algo ahí, la gente todavía no lo tenía. No quiero decir con esto que si ahora se volviera a hacer, pero yo creo que sí que iría mejor, fíjate. Sí. Y aparte, bueno, también fueron pioneros un poco en las producciones estas mastodónticas, ¿no? Que iban más allá de lo musical, ¿no? De vivir la experiencia, me imagino que también de parte trabajar con las marcas, ¿no? La activación de marcas dentro de... Hombre, era un espacio muy grande y no era difícil las activaciones de las marcas, porque como te digo, era un espacio muy, muy grande y había inversiones importantes, pero no sé. No. Y se deja de hacer realmente porque no sale los números. No funciona, claro. Sí, o sea, es una decisión del el brasileño que decide... Bueno, hablando de primavera, que decimos ahí de festivales, ¿qué piensas de esa proliferación que se habla de tanto festival en España? Pues mira, es un tema complicado. Está muy bien a la gente, o sea, al público al final le estás dando muchísima más oferta, pero yo no creo que sea bueno ni para las bandas y desde luego para los promotores. No lo es. Y al final empiezo a tener dudas de que sea bueno para el público, porque te vuelves loco, tío. O sea, ¿dónde vas? A Mad Cool, a Primavera. O sea, es que no puedes. No. O sea, el dinero es uno. Sí. Y tienes ya que elegir a dónde vas. Me parece que nos hemos vuelto un poco locos con ese temita. Sí, bueno, y no solamente ya Madrid, es que cualquier sitio... No, todo el rato. Levantas una piedra y hay un festival. Es que todo el mundo hace festivales. Me invitaron a una mesa, una historia ahí en Fitur, y todos los stands ahora hablan de los festivales. Todo el rato, o sea, es una cosa loquísima. Se ha acabado ya el plato típico, el tal, festivales en la región de tal, festivales de tal. O sea, tremendo. Sí, también eso, tú que viviste el boom de los ayuntamientos que hablábamos antes con la movida, también ha mutado. Hombre, también un poco en esto, efectivamente, es que ha mutado, es que al final ahora dices, bueno, pues se lo coloca un festival y yo no asumo el riesgo del hard ticket, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo se come eso? Es complicado,
Sí, lo que está claro es que no hay sitio para más, o sea, hay demasiado No, o sea, nos estamos volviendo locos, nos va a Total. estallar en la cara dentro de nada. Totalmente. No, y de ese, bueno, pues eso que pasa por motores y eso, claro, aquí debe ser cada vez que se abre temporada en las agencias internacionales, debe ser España decir, venga, a ver, ¿dónde Efectivamente. vamos? Y venga, y aquí ahora tardo en cerrar porque este me da esto, bueno, pues espérate que en 10 minutos este me va a dar esto otro, y así. Claro. No. Entonces al final, ¿quién sale perdiendo? Totalmente. Bueno, y de ahí llega Rock in Rio, es un especial, es un formato especial, un festival especial, y de ahí vas a Starlight, ¿no? Que también en su génesis, además. Sí. ¿Qué significaba y qué significa Starlight frente al resto de festivales? Es decir, ya sabes que es un festival que por alguna razón es muy ajeno a todo a la gran masa. Se habla de eso, de las mesas de los rusos, de 6.000 euros. ¿Qué tiene de diferente, ¿no? Quizás a la experiencia con... Mira, con yo tengo que decir una cosa de Starlight. Me parece que Sandra García San Juan e Ignacio Maluquer han hecho un trabajo, de verdad, independientemente, yo no voy a entrar en otro tipo de valoraciones, pero me quito el sombrero, porque han hecho un trabajo súper duro, han luchado contra viento y marea porque no eran personas que estuviesen en este mundo, han utilizado a lo mejor una metodología bastante atípica, pero con todo y con eso, Sandra, que es una tía súper tenaz, han trabajado para posicionar el festival en el mundo y lo han conseguido. Entonces yo me tengo que quitar el sombrero por el pedazo de trabajo que han hecho. Sí. ¿Es un festival atípico? Pues sí. ¿Ha sido pionero en muchas cosas y ahora hay muchos que han ido detrás? Pues sí. Claro. Tengo que decir que sí. Evidentemente es un festival que está en una ubicación, joder, Marbella al final no deja de ser un sitio donde la gente va a lucir el bronceado, no nos vamos a engañar, pero sabían lo que iban a hacer y lo han hecho súper bien, o sea, me parece un trabajo pero absolutamente loable e increíble, insisto, contra viento y marea, porque eran extraños en el sentido de que no era a lo que se estaban dedicando, y me parece que han hecho un trabajo que te mueres, y efectivamente han conseguido posicionarlo en el mundo. Todo el mundo sabe que es Starlight y todo el mundo quiere estar en Starlight. Me parece genial. Sí, bueno, aparte claro, el trabajo de comunicación, eso lo dices internacional, ¿no? Porque bueno, yo he estado en México y he visto cosas de Starlight como marca, pero te ¿no? digo, Además... Sandra García San Juan, Ignacio también, pero Sandra es una tía que no se le pone nada por delante, que ha hecho un trabajazo y que de verdad que no puedo nada más que quitarme el sombrero. Sí. No, y aparte, bueno, por una apuesta, eso, pues una apuesta dura, donde han tenido que luchar muchísimo. Insisto, a lo mejor en algunos momentos habrá gente de la profesión que diga que sus métodos no han sido los usuales, no voy a decir mejores ni peores, pero bueno, son lícitos, sobre todo son lícitos, no han hecho nada, ¿sabes? A mí me parece un gran trabajo. No, totalmente. Bueno, estás ahí 3 años, ¿no? ¿Y qué recuerdas de esos años en Starlight? No, bueno, la verdad es que fue muy divertido porque al principio de los principios, de los super principios... estás en su génesis. Bueno, total, claro, totalmente. Sí, yo me acuerdo que yo me entrevisté con ellos porque Rosa Lagarrigue me dijo, oye, mira, es que están buscando una persona que tal igual. Y bueno, entonces yo me senté con ellos y me dijeron, no, que queremos hacer un festival. Digo, vais tarde. O sea, me senté en diciembre, digo, festival para el verano que viene, tarde que te mueres. O sea, todavía... De hecho, fuimos a la cantera a localizar, por así decirlo, pero no había nada. Es que la primera edición fue durísima, porque, bueno, fue el montaje, las inversiones, contratar a bandas, salir a la venta, que la gente interiorizase eso. Yo me acuerdo que en la primera edición estábamos intentando que el lounge funcionase y estábamos los del equipo bailando. Este era el nivel y ahora no puedes ni entrar. Entonces, la primera edición fue muy dura. Recuerdo, bueno, tengo recuerdos muy divertidos, muy duros también, de muchísimo trabajo. O sea, al final, jolín, yo recuerdo que yo hacía, pues como te digo, la contratación y entonces era muy gracioso porque me iba a la cantera, estaba en las pruebas de sonido, no sé qué, tal, estaba luego con los managers hasta las tantas, dormía 3 horas y me levantaba a las 9 porque llegaba la siguiente banda y entonces tenías que estar allí porque tenías que estar allí, por lo que te digo, porque los que tenemos pólvora en la sangre, pues al final estamos en todos lados. Y sí fue duro, fue muy duro, pero bueno, divertido. ¿Y quién actuó el primer año? ¿Qué cartel? Pues fíjate, así de memoria, no me lo he preparado, esto se avisa. Pues recuerdo a George Benson, que fíjate, George Benson, tío, Roger Hodgson, teníamos a Tony Bennett, teníamos a Polanca, no me acuerdo, Stopa creo que teníamos también, es que no me acuerdo, pero tenías artistazos que no vendieron los tickets, claro, salimos súper tarde, pero bueno.
O sea que realmente fue una primera edición complicada. Como prácticamente todas las primeras ediciones, pero de todos los festivales. En esta sí que es verdad que fue muy complicada porque había muchísimas cosas también en contra. Pues, qué sé, hasta que la cantera estuvo realmente bien montada, el subir hasta allí, que es que también era un... Pero bueno, bien. Bueno, y después de esos 3 años te llaman de Planet Events, sí. ¿no? ¿Quién te llama, por cierto? Me llama Sandra Rotondo. Vale. Super Sandrix. Sí, que para ti ha sido alguien muy especial. Buah, yo la adoro. De hecho, fíjate cómo son las cosas. Estando yo trabajando con Mariola y con Chirro en Imagina, que hicimos una especie de sociedad para hacer una línea de actores y no sé qué, no sé cuántas, ahí ya me acuerdo que desayuné con Sandra una vez para que me fuese a Planet. Estoy hablando del 2002 o así. Le dije, no, tal, porque yo en ese momento tenía otro hijo pequeño, estoy todo el rato teniendo hijos, y no me apetecía involucrarme de esa manera y tal y cual. Entonces luego en 2014 fue que me llamó Sandra y yo había dejado Starlight porque por lo mismo, llevaba 3 años ya. Yo veraneo en el norte, a mí lo de irme a Marbella 2 meses como que no me apetecía mucho. Estaba ya en otro rollo y decía, no, yo ya quiero dedicarme a algo tranquilo, pues de pronto hacer alguna producción por ahí, pero nada de tal. Y entonces me llama Sandra y le digo, es que esto no quiero yo mucho, porque es que me va a involucrar, o sea, me va a hacer que me involucre demasiado, tal y cual. Que sí, que ya verás, que tal, que cual. Y la verdad es que sí, tenía razón. Soy súper feliz en Planet. En el 2012 le dices que sí. ¿Y con qué cometido? En el 2014. 2014, perdón. ¿Y con qué cometido entras directamente en directora? En directora, ¿vale? Y era la época donde... Sí, porque Jorge se había ido a Colombia. Vale. Estaba Sandra... todavía bajo el paraguas de Prisa. Sí, 100%. Era Prisa, sí. Sí. Y Sandra estaba como de... Sandra estaba directora del área de música, en Prisa. Vale, y entonces, claro, al salir ella y Jorge irse a Colombia, pues me quedo yo como directora de Planet. ¿Y cuáles son las primeras giras o las primeras cosas que se te...? La primera gira, que fíjate, yo entré en diciembre de 2014, que entré directamente y eran los premios de 40. Sí. Hicimos ese año también, me parece que un Sabina, no creo que sea un Sabina o un Serrat. Y luego ya, bueno, me parece que en marzo, pues eso, el típico Primavera Pop, tal y cual. No sé si hicimos un Eros Ramazzotti o alguna historia de esta, no me acuerdo muy bien. Y primera gira así gorda fue Maná, en 2015. Y nada, ya de ahí pues non-stop. Ya. Hasta hoy, que bueno, y en 2015, ¿no? Es cuando entra Live Nation, ¿no? No, Live Nation entra en 2018. 2018, 2018, vale. diciembre de 2018. Vale. Que compran Planet Events o se asocian. Bueno, ya ha habido la escisión de Barcelona-Madrid, ¿no? Es que, sí, bueno, la escisión de Barcelona-Madrid no me acuerdo en qué año fue esa escisión. Cuando nos compra, por así decirlo, bueno, que compra primero una parte, es en diciembre de 2018, como te digo. Pero vamos, sigue siendo Live Nation y Prisa. Vamos, de hecho nosotros seguimos estando en los edificios de Prisa. Vale, o sea, sigue siendo Planet Events, o sea, como tal, ¿no? Sí, Planet Events, lo que pasa es que consolidamos fiscal y financieramente en Live Nation y ahora ya es Live Nation. Vale. ¿Y ahora seguís en Gran Vía? Sí, pero seguimos en Gran Vía, aunque seamos Live Nation, seguimos ubicados en Gran Vía. Entre otras cosas porque... bueno, pues hemos mantenido un acuerdo con ellos contractual, no es de colegas. Sí, somos colegas, pero sobre todo está soportado por un contrato y piensa que nosotros hacemos todos los eventos de Prisa. Planet lleva haciendo los eventos de Prisa 20 años, desde que existe Planet. Entonces tiene mucho sentido que estemos ahí. Al final es que empezamos ahora Premios Dial en Tenerife en marzo, continuamos con Primavera Pop, hacemos los eventos que hagamos de los 40 Classic en mayo. Y ya seguimos con la cena de nominados, los premios de 40, los Ondas, los As. Estamos prácticamente todo el año haciendo eventos para la casa. Sí, porque eso lo hablabas antes de que empezásemos fuera de micros. Eso es Planet, ¿no? Eso es Planet, es una empresa Planet es una compañía que tiene 4 patas. Una pata que es la producción, las producciones, que es donde hacemos todos los eventos desde la casa y de clientes externos que nos pidan y que podemos compaginarlos, porque para nosotros la prioridad son los eventos de la casa en este momento por una cuestión de operatividad. Hay otra parte que es la promotoría, cuyo, bueno, la verdad es que el core business es el producto latino y sobre todo ahora más que estamos en Live Nation está un poco más definido que cada una de las compañías cada una de las empresas de la compañía tenga un poco un core business más delimitado. Hay otra parte que es el booking,
Y hay otra parte que son los eventos especiales, y ahí entrarían pues creación y participación en festivales o en determinadas movidas que pueden ser eventos de marca o lo que sea. Ajá. ¿Y cómo es trabajar también asociado a una empresa del volumen de Live Nation con esos objetivos? Bueno, piensa que... esas dimensiones, ¿no? A ver, la realidad es que objetivos, pues la cuenta de resultados, al final ellos tienen la suya, yo tengo la mía. Sí que es verdad que yo tengo unos presupuestos que cumplir, independientemente de que la participación accionarial sea de Live Nation, del Corte Inglés o del Banco Santander. O sea, al final yo tengo un presupuesto y es lo que tengo que hacer. ¿Pero tú reportas a Live Nation? Sí. Vale. Sí, yo reporto a Live Nation. ¿Reportas en España o en En España, Paco Martínez, en Barcelona. Vale, que es el de los números ahí en Barcelona, ¿no? Bueno, es el CEO. Vale. Entonces, pues al final, sí que es cierto que los procedimientos de una compañía como Live Nation, que es como una especie de dinosaurio, pues se mueve de una manera menos ágil a la que nos podríamos estar moviendo nosotros si fuésemos solo Planet Events. Pero yo estoy confortable, estoy a gusto. Creo que me parece que es una apuesta para ganar. No, totalmente, hombre, ya sabes que también que hay esas acusaciones también que ha habido un poco de lobby, ¿no? Que de repente como que es una empresa que tiene el monopolio del espectáculo, ¿no? Es que vamos a ver, ha crecido y es que exactamente, sí. O sea, ¿qué hacemos? No crecemos, no decimos que no a cosas a las que podemos hacer. Bastante tengo yo como Planet con tener que convivir con que haya determinados players que jueguen de otra manera diferente a la mía. Tengo que convivir con eso y por esa razón no voy diciendo que fulanito es un chorizo. No, o sea, yo no digo. No, me refiero, quiero decir que bueno, que un monopolio, pues bueno, es una empresa grande, empresa grande que da unos determinados servicios con unas condiciones determinadas y con unos resultados determinados, por tanto, es lícito. No, totalmente. No, sí, yo estoy contigo totalmente. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes. Sí que es verdad que hay controversia con ese tema de, es que estos al final se lo llevan todo. Bueno, pues depende de cómo lo mires. Sí, aparte de llevárselo, claro, también de la compra de empresas en todos los países. Al final, bueno, no son empresas que han nacido, que han plantado la semilla, sino que han comprado tal esto, ¿no? ¿Y a Rapino las llega a conocer? No, todavía no. Bueno, ¿qué proyectos confesables a corto y medio plazo tiene Chen Castaño que contarnos? ¿Chen Castaño o Planet Event? ¿Chen Castaño? Sí, bueno, en paralelo. Chen Castaño, seguir disfrutando de su trabajo y de la música, clarísimamente. Fíjate, el otro día hablaba con mi marido y me decía, bueno, es que en algún momento tendrás que relajarte un poco. Digo, no, es que esta profesión no es algo que puedas regular. Claro. Es decir, o estás a todas y a 1000 y hasta el cuello, o no estás. O sea, no existe, bueno, voy a trabajar un poquito solo. No. O sea, esto es, o me dejo la vida, y yo realmente soy de las que me dejo la vida. Claro. O sea, yo lloro mucho, por impotencia, sobre todo, cuando no me sale algo, pues lloro porque me da mucha rabia. Y fíjate el tiempo que llevo en este negocio, pues sigo, pero porque me encanta, porque soy súper feliz, porque disfruto. Entonces, tengo la suerte de tener un equipazo en Planet increíble que no me merezco, porque son todos la leche. Y es verdad, la clave del éxito de cualquier compañía no es quien la dirige, sino el equipo, que son los que trabajan. Totalmente. Entonces, tengo muchísima suerte. Entonces, no tengo pensado hacer ningún movimiento porque me parece que no puedo estar en un sitio mejor. Y con Planet, eso, hablabas antes, por ejemplo, de todos los eventos que hay prisa. O sea, tú tienes un calendario a 2 años prácticamente. ¿Sabes más? Hay una serie de eventos que sé que van a pasar todos los años. Y hablabas antes de esa prioridad sobre los eventos digamos, del grupo. Es decir, a ti te ofrece, o sea, a Planet os ofrecen hacer unos premios y coinciden con los 40 tal, y eso es prioridad, ¿no? Hay que hacer los 40 sobre... Hombre, sí, excepto que me paguen muchísimo dinero. No, en serio. En principio, joder, existe un... Sí. Es lo que hablábamos antes también fuera de micrófono, lo de la ética profesional que está tan en desuso, para mí es un must. Entonces, no es tampoco tan importante ser tan rico. Es muy importante dormir bien y ser feliz. Y sobre todo poder mirar a todo el mundo a la cara. Parezco una cursi con este discurso, pero es que es la pura verdad. Habrá mucha gente en este negocio que me odie, no tengo ninguna duda. Pero de manera declarada, yo nunca he engañado ni he perjudicado de manera premeditada a nadie. Y eso es lo que al final es con lo que te quedas, porque el tiempo pasa, puedes cambiar de sitios, de trabajos y de tal, pero tú sigues siendo tú. Claro. ¿Y crees que en ese sentido el negocio en general ha mejorado? ¿Hay más transparencia? No, el negocio ha empeorado clarísimamente. Sí. Ahora, antes éramos tiburones y ahora vamos con el machete en la boca. O sea, antes era como jiji, jaja, y luego te das la vuelta y tal. Ahora ya directamente en tu cara te lo dicen. Yo creo que se ha empeorado porque creo que todo es más complicado y que ya no... O
sea, antes no te hacía falta a lo mejor firmar contratos. Tú mirabas mirabas a un tío a la cara y decías, tío, esto tal, igual, y se actuaba, o sea, se respetaba mucho más eso. Yo creo que ahora hay algunos que lo siguen respetando, pero desde luego hay otros que no. Sí. Vamos, que no respetan ni los contratos como para respetar la palabra. Ya. O sea, que crees Artistas incluidos. Sí. O sea, crees que ha cambiado todo a peor incluso, ¿no? O sea, que ha evolucionado. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Te digo, yo creo que sí, teniendo la inmensa suerte de ser súper feliz y de no haber tenido ningún problema suficientemente grande como para que me haga llegar a esa conclusión. Sí. Pero la visión que tengo es esa. Sí. Pienso que todo está mucho más complicado. Sí, hombre, y también las posiciones de poder en todo. Yo lo miro en mi plano, evidentemente más pequeño, más independiente. También el que tiene un poco de poder, que sobresale, pues tal, sí, intenta bueno, pues utilizar, ¿no? Esa historia. Quizás. Sí. Lo que hablábamos también, que se ha hablado aquí muchas veces, ¿no? De que tú lo has vivido, ¿no? De, por ejemplo, a nivel industria, pues cuando iban todos a presentar los discos a las famosas reuniones de los 40, que al final toda la industria se reunía en el bar de abajo y como que había como mucha interrelación que generaba luego quizás esa transhumancia también a nivel de compañía, ¿no? Pero que al final erais, ¿no? Todos amigos, ¿no? En el fondo era como gente que se conocía. Sí, es verdad. Yo me acuerdo que los lunes por la noche era religión irnos ahí a la Ambigú y a no sé cuántas, a estar ahí con todos los coordinadores que venían de provincias. Sí, ¿se hacía de una manera más periódica? Sí. Ahora pues hay una asociación que es la APM, que es fantástica, donde estamos todos los promotores, donde todos ponemos nuestras quejas, donde todos buscamos apoyo y sí que hay asambleas anuales y encuentros donde todos nos vemos. Y bueno, luego hay ferias como el BIME, donde también nos volvemos a ver y tal. Y sí, y somos muy amigos, la verdad, pero ahora ya pues somos muy amigos hasta que nos toca directamente el negocio. Bueno, y esas asociaciones y esas convenciones tipo el BIME, que bueno, también sirve para las puestas en común en temas comunes, ¿no? Que al final también Sí, pero no puedes profundizar de una manera tan como lo podías hacer antes cuando nos reuníamos todos los discográficos, ¿sabes? Ya, totalmente. Bueno, ¿podemos confirmar entonces que Chen Castaño sigue disfrutando de lo que hace? Muchísimo. Sí. Cada día más. La verdad que sí, me chifla, pero... Pues me alegra muchísimo. Bueno, ¿y quién, es una pregunta recurrente y referente que hago, quiénes han sido tus referentes en el mundo de la industria discográfica? ¿Personas o músicos? Sí, personas. Gente con las que has trabajado que para ti han sido... Jolines, qué pregunta trampa. Jolín, piensa en algo, Carlos. He trabajado con muchísima gente. No podría decirte. No podría decirte. O sea, sería injusto porque estaría dejando mucha gente fuera, ¿sabes? No es justo. No puedo hacerlo. Bueno, hay gente que ha venido con la lista hecha. Bueno, veo que en tu caso no. Pero no me he preparado. Es que no me has dado pistas, tío. Bueno, oye, pues nada, Chen, ha sido un auténtico placer. Creo que hemos conocido tu carrera de primera mano, que es lo que nos apetecía, que eres una persona ilustre dentro de esta industria musical, así que nada. Soy una persona feliz. Feliz, pues nada, se agradece mucho que le compartas esa felicidad y esa experiencia con nosotros. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Me encanta lo que haces, de verdad, me los oigo todos y me parece súper interesante y un legado muy importante, de verdad. Gracias, Chen. Pues nada, despedimos pues esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y esta vez nos vamos con el Recovered Files de Neumann. Adiós. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio.